Vos aparte vos sos kirchnerista línea fundadora, ¿no? Estás Sí, sí, desde el 89. desde la hora cero. Sí, prácticamente. ¿Cómo es eso? Vos no sos del sur igual, ¿no? Naciste en... No, yo fui en el año 89 destinado al regimiento más austral que tiene el ejército, que es en Rospentec, Mirá. en el límite con Chile. Es el único destino del ejército que está por delante de las líneas de gendarmería. Por lo general siempre gendarmería está en la frontera, en este caso Rospentec tenía dos características. Uno que estaba por delante de las líneas de gendarmería, o sea, en el límite con Chile, y el otro que es el único regimiento que queda en el medio de la nada. Todos los regimientos, por lo general los regimientos fueron fundacionales a muchas ciudades, sobre todo en el sur, Esquel, Río Mayo, Colonia Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Piedra Buena, Santa Cruz, o sea, los regimientos eran como el ente aglutinador del crecimiento de las sociedades. Este regimiento, que fue fundado como motivo de las tensiones entre Argentina y Chile allá en el 78 por el canal de Beagle, se hizo con esa finalidad y en el medio absolutamente de la nada, pero cuando digo nada es nada, y sobre la frontera con Chile. ¿Vos qué edad tenés ahí cuando vas? Y de esto fue el 89, tengo 60 años, tendría 20 y algo. 20, yo me recibí muy joven de médico, hice la especialidad de cirujano y después el ejército me destinó a Rospente, que era el destino más difícil que tenía el ejército y que ningún médico había logrado terminar el año que había sido destinado. Todos terminaban con problemas emocionales. ¿Sí? Era una época donde era en medio de la nada. Cuando digo nada, es nada. O sea, es medio desierto de los tártaros, o sea, es mirando la frontera que no viene... solamente desierto, sino que en aquella época no teníamos comunicaciones, no había televisión, no había cable, no había nada. Lo único que podía escuchar uno era Radio Nacional. Y hablaba los sábados por radio, tenía que ir al escuadrón, ahí había un regimiento de infantería y un escuadrón de caballería. Y en el escuadrón de caballería había un aficionado radioescucha que todos los sábados nos hacía, se llamaba Phone Patch. Hablaba por radio acá a Buenos Aires y desde Buenos Aires nos conectaban por teléfono con nuestros seres queridos. Así que estábamos alejados de todo, totalmente alejados de todo. Inclusive la ciudad capital, que era Río Gallegos, si bien estábamos a 250 kilómetros, en esa época era todo ripio, eran 6, 7 horas de viaje, que además no era el tiempo, sino que nadie iba porque salía con el auto nuevo y llegaba con el auto al hombro. Y en invierno yo recuerdo que la única manera de salir, el camino se bloqueaba por la nieve y era en el tren de carbón que tardaba 12 horas. Mirá. Así que era un lugar muy, muy, muy áspero, muy duro, muy difícil, pero tengo los mejores recuerdos de mi vida ahí. ¿En serio? Sí. Mire, ayer estuve en Carué, estuve en Coronel Suárez, de ahí me fui al cine y Carué. En Carué me estaba esperando orgullosamente un soldado, clase 74, con su boina del Regimiento Mecanizado 35, orgulloso de lo vivido porque estamos hablando en los 90 era servicio militar obligatorio. Orgulloso y con mucho honor de ese año que hizo como soldado voluntario. Y el Rospentec tenía una característica. Todos los años iban soldados de Jujuy, soldados de Entre Ríos y de la zona sur de Buenos Aires. Así que en mis giras por la provincia de Buenos Aires no hay distrito que vaya en el sur de la provincia que no me esté esperando algún soldado que compartió destino conmigo. Y le preguntaba cuál era su experiencia y si
el servicio militar tiene que volver. Y no dudó, y no lo dudó. Dijo, con total certeza el servicio militar tiene que volver. ¿Qué fue para vos eso? Pará, dos preguntas. La primera, ¿por qué te destinan ahí? ¿O vos lo elegís? ¿O vos... No, en el ejército no elegí destino. ¿Te mandaron ahí? Me mandaron ahí porque yo ya sabía que iba a ir ahí, porque era un destino muy difícil, muy duro. Como te dije, los médicos anteriores no la habían pasado bien. Y bueno, yo siempre tuve una muy buena adaptación a todos estos sistemas de estrés, ¿no? Y sabía que por definición me iba a tocar ahí. Así que cuando salieron los pases, que salen siempre los primeros días de diciembre en un boletín, nadie sabe, ¿no? Es como ver el número de la lotería. Todos el día que salieron los pases publicados salieron corriendo a ver qué les tocaba. Yo directamente fui a la oficina, se llamaba PPS, donde a uno le dan los pasajes para irse a su destino, ¿no? Entonces le dije, vengo a buscar mi PPS a Rospentec. Ah, ya estabas con, o sea, con el boleto sacado. Pero ni siquiera fui a leerlo. Y fíjese, es la oficina, era el hospital militar. El hospital militar es una unidad militar, es una unidad como un regimiento. Claro. Y tiene su oficina de transporte donde se dan los PPS. Fíjese lo difícil que era Rospentec, que cuando voy a buscar el pasaje me dicen, mirá, tenés que ir hasta Río Gallegos. Después nadie sabe cómo llegar a Rospentec. Mirá, fíjate cómo llegar. Para que entiendan lo que era Rospentec en aquella época, ¿no? Una oficina que se encargaba justamente de manejar cientos y cientos de miles de pasajes de todos los efectivos para todos lados del país, pero me dijeron, para ir a Rospentec tenés que ir hasta Gallegos, sabemos. Y ahí cuando llegues, que Dios te ayude. Es el primer desafío, llegar al lugar, digamos. Y ahí nomás agarré mi camioneta, agarré un perro Doberman, que era también como Bon ahora, que me seguía a todos lados. Y nos fuimos. Y así llegamos a Rospentec. ¿Y a vos ahí vos decías la gente se quiebra ahí? ¿A vos psicológicamente qué te pasa en esa etapa? O te quebrás o te fortalece. Lo que no mata fortalece, y bueno, y Rospentec era eso. Y por eso cada vez que comparto charlas con ex soldados, siempre surge ese, como decíamos recién, ese orgullo y ese honor de haber servido al país en un destino tan difícil como Rospentec, que hoy ya no es lo mismo, por supuesto. ¿Y de qué se compone el servicio ese el día a día? Porque vos antes hablaste de algo interesante, una función hasta social de lo militar, ligado a la ciudadanía, a expansiones urbanas, a cuidado de fronteras. ¿Ustedes en Rospentec qué hacían? ¿Qué haces en ese día a día? Bueno, como el lema del escudo de Rospentec lo resume todo a tu pregunta. Si vis paz, paz en parabellum. Decía ¿qué quiere decir eso? Si querés la paz, prepararse para la guerra. Si querés la paz, prepárate para la guerra. Y eso es lo que hacíamos todos los días en Rospentec, prepararnos para la guerra. Es literalmente el desierto de los tártaros, o sea, están esperando... Es un desierto donde todo es adversidad, todo es adversidad, y hay que ir resolviendo la adversidad no en el día a día, en el minuto a minuto, y eso a uno le fortalece el espíritu. Por eso cuando íbamos, por ejemplo, a los ejercicios combinados, siempre había una gran diferencia entre nuestros soldados y los soldados de otros regimientos. Hay un orgullo rospentequiano, entonces. Sí, claro, por supuesto. Vos, Sergio, de esta vocación de servicio del ejército, de formarte en estos términos, ¿la tuviste desde chico? ¿Tiene origen? ¿Tiene algo en la casa familiar? ¿O se fue dando? No, la verdad que no. La verdad que se dio. Por el contrario, mi papá cuando se enteró que había entrado al ejército, casi que me echa de mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hacía relativamente poco, habíamos transitado la nefasta dictadura militar y todo ese pasado, y mi familia muy peronista, por lo tanto... Ah, sos de casa peronista. Sí, de cuna, por sobre todo paterno.
En cambio, por el lado materno, más gorilona. Ah, sí, había cruza. Demasiado. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, pero mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, se notaba la diferencia. ¿Y vos, cómo fue esa influencia entonces, chico? Mi mamá es una señora muy paqueta de Barrio Norte. Mirá. Este, Peroncho y señora sí. gorila de Barrio Norte. Muy paqueta, sí. Y bueno, y la verdad que no me arrepiento, al contrario, creo que eso me terminó de formar como persona, como ser humano. Yo hice desde muy joven, me apegué mucho a la cultura japonesa porque hice mucho karate y mis instructores eran japoneses y entre el karate, esa filosofía del karate y el ejército terminaron de templar mi formación. ¿En artes marciales tenés karate? ¿Tenés alguna otra más? No, siempre me dediqué al karate. Karate. Sí, con cualquier deporte con pelota era muy malo, pero en el karate era bastante bueno. Claro, sí. Deporte con elementos es más complicado. ¿No hiciste jiu-jitsu alguna vez? ¿Alguna cosa más de lucha? No. Siempre karate y muy competitivo. ¿Competiste? Sí, muy competitivo y la verdad que con muy buenos resultados. Entonces yo voy rastreando. Origen tenés casa con formación peronista, cruza igual, o sea, tenías elementos de otra cosa también. Medicina, ¿por qué elegís medicina? Porque primero ahí sí que tiene que ver la vocación. La medicina es una gran vocación de servicio y que la mamé desde chiquito, tanto de mi mamá como de mi papá. Ellos eran profesionales y mi papá era odontólogo, era cirujano en esa época. Cara y cuello era una especialidad que se estaba desarrollando recién en la Argentina. Mi papá fue uno de los pioneros y se dedicó a la cirugía de cara y cuello y él me inculcó esa pasión por la cirugía. Así que terminé el secundario. De hecho, no es que terminé el secundario, empecé el secundario en el Nicolás Avellaneda, porque era como hoy es el Avellaneda, era junto con el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, los tres colegios universitarios. Después, no sé qué, después el Avellaneda se apartó de ese régimen y el Avellaneda era un bachillerato especializado en ciencias biológicas. Ahí íbamos, al Pellegrini iban los que querían seguir la parte más de contador y a la Avellaneda los que teníamos que ver con ciencias sociales. Como yo no tenía ninguna duda ya de chiquitito que quería ser médico, fui directamente al secundario al Nicolás Avellaneda para prepararme para el ingreso a la facultad, que en esa época era tremendamente difícil. ¿Y la incorporación militar es más una imposición, entonces algo con lo que tuviste que administrar? Una necesidad porque yo había terminado yo tenía prórroga, yo soy clase 62, y tenía prórroga porque estaba en la facultad. Y la prórroga se termina cuando uno se recibe. Y me recibí y me acordé que tenía que hacer el servicio militar. Así que ahí se empezaron a quemar todos los papeles. Y bueno, existió la posibilidad de ingresar al ejército y como yo quería ser cirujano, y el hospital militar en aquella época era un hospital de referencia, era el mejor hospital en traumatología y en neurocirugía, y uno de los mejores referencias en cirugía. Así que bueno, ahí había una combinación que me cerraba, y así ingresé. Así ingresé un día y el día que ingresé, todos mis amigos apostaban de que no iba a durar más de un mes. Y no estoy hoy en el ejército porque me echó Macri, si no todavía sigo estando. Mirá, pará, tengo una obligación acá. Tommy, ¿qué pasó? Necesito que te alejes un poquitito del micrófono. ¿Apenita? Yo lo estaba escuchando Joya igual, pero ahí, a ver, ¿cómo estamos? Mándale. ¿Le mando? Porque acaba de decir que te rajó Macri del ejército. ¿A vos? En febrero del 2016, cuando asume, me echa del ejército y ahí se me acabó la carrera militar. Claro, pero sí. Hoy debería ser general. ¿Ah, sí? ¿Vos Sí. ¿General Berni? Y de hecho me retiraron mal, muy mal. Bueno, hubo una serie de irregularidades en mi retiro, pero sin duda hoy sería general. Hoy de todos aquellos compañeros que ingresamos, todos se fueron yendo de baja y quedamos dos solos. Y por la antigüedad y por el grado de fracción, que eso se llama grado de fracción, como uno va
encolumnándose en la lista de ascensos de acuerdo a sus calificaciones. Hoy debería ser general. Mirá, y entonces vos igual lo lograste plegar porque agarraste con medicina y te seguiste formando y fuiste... ¿Qué es como un cuerpo especializado del ejército? No, el ejército tiene una rama que se llama Servicios para Apoyo de Combate. Claro. Y ahí todo lo que sea apoyo de combate, obviamente lo encabeza la sanidad. Ningún regimiento se despliega si no va con la sanidad. Clarísimo. Puede ir sin apoyo de mortero, puede ir sin apoyo de artillería, puede ir sin apoyo de mecanizado, pero ninguna unidad de combate se despliega si no lleva su sección de sanidad. ¿Qué es ahí? De hecho, Sí. El médico en la planificación de la acción tiene un rol importante. Muchas veces el que comanda la operación tiene que ajustar su planificación de acuerdo a las recomendaciones que da el oficial de sanidad para no solamente evacuar, atender y por sobre todas las cosas replegar o avanzar de acuerdo a la táctica operacional que se define en ese momento. O sea, el oficial médico tiene un rol muy activo en la planificación de una acción bélica. Mirá. Es lógico, y tiene que estudiar mucho para eso, ¿eh? Eso se llama táctica y técnica de combate. Tiene que estudiar muchísimo, no solamente la parte médica, sino toda la parte operacional. Es uno de los oficiales que más... y además tiene que tener una amplitud, porque el oficial de infantería estudia respecto a la táctica y estrategia de infantería. El de caballería lo mismo, el de artillería lo mismo. En cambio, el oficial de sanidad tiene que tener una visión global de todo, porque a veces inclusive tiene que actuar en lo que se llama unidades tácticas grandes y donde integra la infantería, la caballería, la artillería, entonces tiene que combinar y casi ser el nexo de la planificación entre todos. Claro, la sanidad es transversal. Es transversal a todos. Vos, no, ¿sabés qué te quería preguntar? Y se estudia muchísimo, mucho más de lo que cualquier, inclusive oficial de otro cuerpo de ejército cree. Impecable. Esto te quería decir antes. Vos hablabas de esta época. Me gusta de vuelta la escena de Desierto de los Tártaros, que me encanta psicológicamente, pero vos encima decís... Te voy a mostrar una foto para que veas lo que es. Sí, quiero ver la foto. Deberíamos poder pasarla en la pantalla, pero no sé cómo vamos a... No, imposible. Pero vos hablaste de gran felicidad. Ah, no, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos googlear. ¿Cómo se llama? Rosentec. ¿Cómo era? Rospentec. Rospentec. Si aparece ahí ahora en Google nos transportamos, mirá. A ver, Fíjate, la imagen de imágenes. Ahí tenés la segunda, ahí tenés Anda, una típica imágenes. foto, la segunda, ahí tenés una típica foto de Rospentec desde el aire. Mirá, la nada misma, esa es la plaza de armas, eso es una foto actualizada, ya vemos la plaza de armas asfaltada, en esa época era todo piedra. Fíjate que ahí están las compañías y no hay nada alrededor. Ahí. Nada. ¿Ves que no hay nada? Y nada, vos observás el horizonte y cuidás la nación. Nada. Del otro lado del cerro está la frontera con Chile. Eso se llama el Cerro Bola. Del otro lado está la frontera con Chile. Eso es invierno, pero un invierno tibio. Ya cambió muchísimo el Claro, clima. está más plantado ahora también igual. Cambió muchísimo y eso es invierno, ¿eh? Que no hay nada, absolutamente nada. Bueno, ahí estuve gran parte hasta el 2003, hasta que Néstor Kirchner el 20 de mayo me llamó. Pará, un segundo antes de Néstor, porque vos hablás de gran felicidad en esa época, los recuerdos más felices de tu vida. Sí, no tengo ninguna duda. ¿Qué es lo feliz? ¿Qué es el sentido del deber? El sentido del deber, el sentido de la vocación de servicio. Aparte, ahí cerca era, estamos hablando de 10 kilómetros, pero en aquel momento era 1 hora. Yo recuerdo que los sábados, por ejemplo, el regimiento ponía los camiones y un colectivo doble tracción, que le decían la chanchita, y con eso íbamos a Río Turbio a hacer las compras, ¿no? Para toda la semana. Y eran 2 horas de viaje, 30 kilómetros. 2 horas de viaje, 30 kilómetros.
Así que imagínate lo que era Sí, sí, ese camino. imposible. Si bien la distancia, uno dice 30 kilómetros no es nada, era terrible. Y entre Río Turbio y Rospente, que había otro pueblito que se llama 28 de noviembre, y que tenía un hospital muy precario, y comencé trabajando en el hospital de ahí de 28 de noviembre. Mirá. Y hasta que hice un hospital, lo fui haciendo ladrillo por ladrillo, día por día, hasta que dejé un hospital bien formadito. ¿Vos hiciste el hospital? Sí, sí, sí. Nos sacamos el guardapolvo y agarrábamos la cuchara y el balde, y con Don Flores levantábamos paredes, revocábamos, hacíamos cañería. Estaba de guardia a las 3 de la mañana, te tenías que levantar a ponerle carbón a la caldera. Es otra cosa. Y para vos eso es felicidad. Y Eso es. dormí ahí, dormía en una bolsa de dormir, porque no teníamos ni gas, nada, así que... Hay un sentido alto de propósito también, ¿no? Porque todo lo que estás haciendo sirve para algo. Sí, pero uno primero se siente extremadamente útil, ¿no? Sentirse que uno es útil, sentir que puede resolver todas las adversidades que se van enfrentando, y lo hace hasta con pasión, ¿no? No sufre porque tiene que resolver tal o cual problema. Por el contrario, es como todos los días un desafío y ganar un desafío. Entonces, y aparte eso enriquece mucho la vida, ¿no? Es una vida totalmente distinta a la de un médico recién recibido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Era más el prototipo del favaloro que yo quería que de la ciencia aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés qué Otra cosa. Te quería preguntar ahí también. ¿Vos tenías como, o en tu infancia, o en esta etapa también, figuras aspiracionales? O sea, vos agarrabas y decías, qué ídolo qué ídolo el Sí, otro. favaloro, claro, por supuesto. Y hasta que no fui a operar con favaloro, no paré. Por eso... ¿Operaste con Favaloro? Sí, claro, en la Fundación Favaloro, cuando él estaba aquí en el Güemes. La Fundación Favaloro en esa época estaba acá en el Güemes. Logré ir a entrar a la fundación, y bueno, y ahí lo pude conocer, obviamente como ayudante, pero fue un logro para mí que me marcó mucho. ¿Qué viste en Favaloro? Mucho compromiso, un hombre muy comprometido. Y me parece que es lo que le falta hoy, ¿no? Sobre todo a la política, compromiso. Vos ya me hablabas Hoy la política es especulación, no compromiso. generalizada, decís. La mayoría. Yo no me gusta generalizar, pero es tanto que ya es evidente. Vos me decías que estás ahí hasta que te llama Néstor. Sí, Néstor asumió el 25 de mayo, así que me tiene que haber llamado el 21, 22. Ya para esa época ya teníamos celular, ya habían pasado más de 10 años, ya teníamos 2003, el 90, 13 años. Pero te conocía ya. ¿Cuándo Sí, cómo claro, conociste a Néstor? sí, claro. Fue la segunda persona que conocí cuando llegué a Santa Cruz. ¿En serio? ¿Cómo Sí, la segunda persona? la segunda persona porque cuando me salió el pase, como decíamos recién, yo tenía una camioneta Gladiator, Mirá. porque a mí me gustaba, entonces la armaba, la desarmaba, le ponía la doble tracción. Los cirujanos tenemos mucho de esto, ¿no? De hacer muchas manualidades. La mecánica es una. Ahí está. Y ahí está, esa verde. La mía era gris. Y entonces, en esa época le puse sistema de gas, pero no de GLP de ahora, gas de garrafa. O sea, yo andaba con 2 tubos de 45 kilos de gas atrás de la camioneta, y con eso íbamos. Para levitar, Entonces, digamos, ¿qué? para levitar, para estamos hablando año 89. Tenían un conversor, era una cosa, aparte se te impregnaba ese olor a gas que no había forma de sacártelo. Entonces llego a Río Gallegos, o la que hoy es la YPF La Entrada, que en aquella época estaba la YPF, después venía 3-4 kilómetros de desierto, y después venía la ciudad. Hoy esa estación de servicio está en el medio de la ciudad. Claro. Así que llego ahí y bueno, tengo que llegar a Rospente. Le voy a preguntar al playero.
Le digo, maestro, tengo que ir a Rospentec, ¿sabe? Uy, me dice. Nadie vuelve de Rospentec. Me dice, pero así, sé que es terrible el camino, pero no sé bien. Sé que tenés que agarrar para allá, me dice. Y en ese momento, cuando me está señalando, entra una Ford verde, toda destartalada. Me dice el playero, mira, ese que viene ahí, me parece que viene de la zona de donde tenés que ir. Bueno, se acerca, para ahí a cargar nafta, me mira, ya la camioneta ya era... Bueno, le digo, necesito ir a Rospentec, ¿sabés cómo ir? Me dice, mira así la camioneta y me dice, ¿y en esto te vas a ir? Sí, le digo, ¿cuántas cubiertas tenés? Me dice, de auxilio. No, le digo, una. No, me dice, no vas a ningún lado, con un auxilio no vas a ningún lado. Y ahí me dice, bueno, yo soy de 28 de noviembre, soy el intendente de 28 de noviembre, y me dice, así que vas a Rospentec, qué destino difícil, que sos de infantería. Vos un pibe además, o sea... Y yo me recibí, creo que tenía 23 años. Claro. Así que tendría en esa época 26, 89. Me dice, ¿qué vas, al escuadrón de caballería o al regimiento de infantería? No, le digo, soy médico. Cuando le dije que era médico, abrió los ojos como el do de oro. Que el médico en esa época en la provincia de Santa Cruz era el bien más escaso que existía. Mirá. Así que cuando se enteró que era médico, dijo, lo agarro, no lo suelto más. Me dice, bueno, mira, yo tengo que ir a ver al intendente de Río Gallegos, así que espérame acá y volvés atrás mío, porque con una sola cubierta no llegas a ningún lado. Bueno, ahí mientras cargaba nafta, y vio que yo tenía el escudito de la JP de la UBA. Y me dice, ¿sos compañero? Sí, claro, por supuesto, le digo. Bueno, vení conmigo. Así que me subí a la camioneta de él y de ahí directamente al despacho de Kirchner. Y ahí lo conocí y no me separé nunca más de Néstor hasta que murió. Qué locura que se hayan conocido así. Así fue. Y el día que entré y me senté con él, yo ya sentí esa energía de que estaba ante una persona que iba a ser importante en el futuro del país. Nada como disfrutar un buen matiolo suscribiéndose al método.